formales. Desde la Yupi no nos veíamos. Y no nos veíamos. Correcto. Pero te agradezco que hayas llamado ayer y cuando tan pronto me dijeron que tenías interés, pues logramos mover un programa que teníamos para hoy, porque por varias razones. Primero, porque es oportuno, estás en las noticias, y segundo, porque se ha mencionado y discutido todo este tema que ustedes le llaman vía verde, y que pues yo soy uno de los que la cuestiona y es opositor, primero escéptico y ahora opositor a ella, y pues creía que era justo que viniera. Buenos días, Miguel. Un placer venir estar contigo. Para mí esto es un programa muy especial, y especialmente porque hace mucho por el pueblo de Puerto Rico. Pues mira, Miguel, yo quisiera comenzar brevemente, sin darle mucho adorno. Que cuenta un poco de tu relación con energía eléctrica, que tú estudiaste, cómo te interesaste, cómo te llegaste a energía eléctrica, esos comienzos. Cuéntanos un poco para que la gente tenga la oportunidad para poder tener el todo de la conversación. Pues mira, Benny, da la casualidad que cuando yo me criaba, ya estaba como en cuarto grado, mi vecino era un empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Fuente Fluvial. Fuente Fluvial, aquello, Marcelino Dávila, que era presidente de la UTIER y líder sindical. Y siempre hablaba mucho de la autoridad y a mí me chocaba la autoridad. Y yo siempre de pequeño pues me gustaba la electricidad y siempre estaba haciendo mis inventos, y donde quiera que había algo de un trabajo pues yo siempre estaba pendiente. De hecho, les debo señalar, yo quería estudiar medicina. Yo comencé a estudiar medicina, pero algo me llevaba a la ingeniería. Y después de pasar mi primer año en la universidad, digo, no, voy para Mayagüez. Y me fui a Mayagüez y gracias a Dios pues me gradué de ingeniero electricista. ¿Y qué? En el año 62, hace un fracatán de años. Y algo pues que no es que era por estudiar, que me gusta, yo no lo veo. ¿Y cómo llegaste a energía eléctrica? Mira, a Fuente Fluvial. Porque sí, tú eres de los old timers ahí. Fíjate, sí, y es interesante porque llego cuando yo antes de graduarme, un año, y me entrevistan, y ya yo tenía trabajo para trabajar con una empresa privada, con un salario en aquella época buenísimo, pero no sé por qué, dije, espérate, yo quiero trabajar en la autoridad. De hecho, cuando yo fui a trabajar en la autoridad, había en el tercer piso de edificio viejo, era recursos humanos, y fui y me dijeron que no había trabajo, y yo decía, pues bueno. ¿Qué año fue eso? Eso fue en 1962, sí, como en junio, julio, por allá, me gradué. Pero cuando salgo a la calle, que después me iré a trabajar con la empresa privada, me encuentro con un ingeniero de Gurabo que me dice, ¿qué haces por ahí? No, estaba buscando trabajo, pero me dicen que no hay. Dice, ¿cómo que no hay? Dice, ¿quieres irte a trabajar un Macao? Y después me voy, eso era como un jueves. Me dice, vete el lunes. Y comencé en un Macao. Sí, llenar papeles. Sí, yo llegué allí y dije, bueno, aquí me mandaron. Y pues llené papeles, de hecho tuve un tiempito sin cobrar porque no había, había que pasar los documentos. Y ahí comencé. En eso surge el problema aquel de Kennedy, de Cuba, cuando los rusos, y entonces me lleva al ejército, y pues tuve que irme al ejército, tuve 3 años, y regreso, y al regresar y vuelvo a la autoridad. Entonces cuando voy a buscar mi plaza, dice, no, aquí no, dice, ¿quieres irte a Guadilla? Y yo, pues me voy a Guadilla. Y como a los 4 o 5 meses dice, no, el ingeniero que está en Macao quiere que vuelva. Pues volví a Macao. Y así seguí, de hecho, y tuve la oportunidad, en la autoridad yo comencé como supervisor de construcción, lo más bajo que había. Y lo mío era instalar postes. En aquella época había proyectos de electrificación rural. Y pues aprendí muchísimo ahí. Después pues, seguí subiendo, llegué a ser ingeniero supervisor, después ingeniero de distrito, fui ingeniero de área, fui jefe de área, después pasé a dirigir el sistema de distribución, después pasé a dirigir transmisión y distribución. Y ahí en esa época pues hubo un cambio de gobierno y pues me dejaron sin trabajo y
y después me fui a la empresa privada. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 77, por ahí, 78. Y estuve, 85 fue, 85. Estuve en la empresa privada como hasta el 92, cuando ganaron Pedro José y yo, y me invita a ser parte del equipo. Y ahí pues entonces comencé mi primer turno de director ejecutivo. Estuve hasta el 2000. En el 2000 pues me fui, trabajé por mi cuenta un tiempo. Estuve después como 4 años en el municipio de Soma, y cuando llega el señor Luis Fortuño, pues me invita nuevamente a ser parte del equipo. Ese trabajo de electrificación de ustedes es una época interesante que se debiera documentar más ampliamente. Tengo un libro, te lo voy a enviar, te lo voy a enviar un libro. Nosotros preparamos un libro que hasta el año 2000 más o menos cubrimos, y tengo que trabajar la parte. Pero es interesante, pues ahí desarrollamos la historia de la autoridad, que es una historia, la autoridad tiene unos héroes enormes, ingenieros puertorriqueños que han hecho maravillas. Y está en ese libro la información. De hecho, pues destaco siempre al doctor Modesto Iriarte, quien fue que cogió la primera planta nuclear que operó comercialmente a nivel de Estados Unidos. Rincón. Sí, Rincón. Y el doctor Iriarte es famoso a nivel del mundo, pero en Puerto Rico pues mucha gente lo reconoció como debería haberlo reconocido, ¿verdad? Y la autoridad ha producido una gente extraordinaria. Y en ese libro pues nosotros cubrimos toda esa parte. Yo conocí algo de la Autoridad de Energía Eléctrica por historias que me hizo en una época don Roberto Sánchez Vilella, que era muy conocedor de energía eléctrica, y estaba siempre muy atento a todo un plan que había, unos diseños que él me contaba que había aquí en Río Piedra, que se podía detectar todo en una tabla que había de dónde estaba cada... Pues esa tablita, cuando tú todavía está parecida allí, pero ahora lo hacemos por computadora. Ahora es por computadora. El sistema nosotros lo podemos comparar con una caja negra de un avión. O sea, podemos ver lo que pasa, cuándo pasa, específicamente lo que pasa. Aquí no hay nadie que pueda decirte, no, eso fue esto, sino que ya electrónicamente se puede detectar, y estamos bien avanzados. De hecho, la autoridad es una de las empresas, corporaciones más avanzadas de los Estados Unidos en cuestiones de... Miguel, tú estabas en la autoridad cuando se compró la planta atómica, de energía atómica. No, yo era estudiante cuando eso, y la visité en varias ocasiones. Pero no la de Rincón. Tú dices la otra, ¿no? Sí, yo no estaba todavía, no había entrado a la autoridad. ¿Conoce? Bueno, lo conozco porque he vendido parte de los componentes. ¿Todavía quedan componentes? El último lo vendimos, el generador lo vendimos hace como 6 meses. ¿Cuánto tiempo estuvo eso aquí almacenado? Bueno, imagínate, eso fue de los años 50. A fines de casi 50 años, casi 50 años. Y llegó, ¿y dónde se almacenó? Eso se almacenó en un área por allá, en el área de Aguirre. Y todavía creo que me queda un componente o dos de esa planta. Y todavía son hábiles, útiles. Sí. Se pueden, entonces, de hecho, parte de ese equipo se vendió cuando el accidente de Three Mile Island, se vendió parte de eso. Y se ha ido vendiendo prácticamente todo, porque nos queda algunos accesorios, pero ahí la autoridad perdió mucho dinero. Yo me imagino que sí, porque en esa época esa planta costaba cientos de millones de dólares, imagínate, y eso inclusive pues los terrenos que se adquirieron, hubo que devolverlos, y hubo una pérdida bastante sustancial. Sí. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que la autoridad comprara. La autoridad es una corporación pública. Sí. Correcto, o sea que es una entidad pública. ¿Y cómo llegó a comprar así porque sí, una planta nuclear? Mira, que esto, y te hablo a base de lo que me dicen, esta planta se va a instalar en Aguirre, y la fundación para la planta se construyó, y en un momento dado alguien encontró que allí había una falla geológica. Bien. Entonces que dice, pues aquí no la podemos montar, tenemos que llevarla a otro sitio. Entonces se hicieron los estudios en el barrio Islote de Arecibo,
y se encontró que cumplía con todo eso. Pero, ¿qué sucede? Eso cae en un año eleccionario, ¿verdad? Yo creo que estaba Romero Barceló cogiendo para gobernador y como cayó en un issue político, empezaron a decir, pues si yo gano no la hago y finalmente pues ganó Romero Barceló y la planta no se hizo nunca, ¿verdad? Sí, quizás para bien o para mal, ¿verdad? Claro, la tecnología que había, una tecnología que, aunque era antigua, pero era moderna. También así, como te digo, que hay componentes de eso que estamos vendiendo todavía. A mí me ha chocado porque como entidad pública me da la impresión que en ocasiones la autoridad no actúa con la transparencia que se espera de una entidad del pueblo. Pero mira, no crea, es que da percepción a veces eso, pero recuérdate, la autoridad, mucha gente no sabe que nosotros nos auditan representantes de los bonistas. Aquí hay auditores externos de bonistas que vienen cada 6 meses, hacen una auditoría. Nosotros tenemos unos auditores externos que auditan, tenemos auditores internos, tenemos el Contralor de Puerto Rico. O sea, la autoridad es la empresa, yo diría, que más audita a nivel de Puerto Rico. De hecho, desde que yo llegué, yo abrí una oficina para que hay personal full time de la oficina del Contralor de Puerto Rico auditando todas las actividades que hacemos nosotros. Mucha gente dice, pero eso, hermano, yo estoy contento de que estén ahí. Seguro. No, pero eso es la auditoría económica de los chavos, de que no se joden los chavos. Hay otras cosas que me preocupan más, que es la determinación de qué se va a hacer y de cuál es la función de la Junta de Gobierno, si la Junta de Gobierno verdaderamente supervisa o funciona como algo que se lo chupó la agencia. Pero eso lo hablamos después de la pausa, que ese que está ahí es el iraquí y ese hombre es implacable. Tenemos que irnos a la pausa, pero lo vemos enseguida.